Estamos observando una grilla de CDRs, de los cuales hemos seleccionado aquellos cuyos retornos en una semana, en 5 ruedas, estuvieran por sobre el 4%. Vemos que hay una importante cantidad de estos activos. Hay también otras más, por ejemplo, otros gran cantidad de activos que tuvieron retornos más bajos del 4 y algunos que inclusive cerraron en terreno negativo. Pero seleccionamos esto para hacer un breve planteo sobre estos tipos de activos. Vamos a analizar básicamente a los que tienen volumen operado en un mes, un promedio operado en un mes que sea medianamente importante. Porque el problema que podemos tener con estos activos es que si bien pueden generar en algunas circunstancias subas muy por encima de los niveles de retorno que podemos encontrar en general en el mercado, tenemos el inconveniente de la falta de liquidez que nos haga, por ejemplo, no podamos salir de estos papeles. O sea, podamos entrar pero no podamos salir, quedemos trabados con los mismos. Por eso vamos a elegir activos líquidos, como puede ser Facebook, que subió un 10%, o como puede ser Amazon, que subió un 5,38%, o el Fargo, 5,26%, Exxon Mobil, 5,18%, y la última es Disney, que es la última de la lista, pero que tiene un buen nivel operativo y que cerró en 4%. Facebook fue una de las acciones que mejor se comportó durante la pandemia, generando este fuerte movimiento de suba, apoyado sobre esta línea de tendencia, arrancando en señales de compra en 3.300 puntos, o 3.300 pesos, mejor dicho, y teniendo salida clara en 5.700 pesos. Podríamos haber salido antes, pero bueno, si buscamos señales claras de compra o de venta, hemos encontrado que esta primer señal de salida. Luego se movió lateral. Hay que tener presente que a partir de noviembre la economía norteamericana empezó a reactivarse en forma importante por una serie de factores, por ejemplo por el triunfo de Biden, por el manejo que se esperaba después de la pandemia, por la aparición de vacunas. Son una serie de factores que hicieron que la economía norteamericana mostrara señales de reactivación, con lo cual los que habían estado operando durante el comienzo de la crisis con activos buscando seguridad, por ejemplo bonos del tesoro o acciones de las que se denominan defensivas, que pueden estar representadas por utilities o pueden estar representadas por el consumo de activos denominados staples. Por ejemplo, la gente no deja de comprar Coca-Cola, no deja de comprar jabón en polvo, no deja de ir al supermercado, no deja de pagar los servicios de electricidad o los servicios de telefonía, ¿no? Porque haya una crisis de este tipo. Si sale ante temor de una situación que afecte a la economía, afecta esto al sistema financiero, podría llegar a afectar al sistema financiero, y por la situación recesiva que genera el freno de la actividad económica, afecta también a los sectores vinculados a la energía. Bueno, acá vemos que Facebook después se quedó plana y luego en marzo otra vez mostró señales de compra acá hemos visto la señal de compra que nos volvió a dejar entrar en 5.000 pesos. En este momento está operando en 6.400 pesos, en algo un poco menos que 2 meses, y moviéndose sobre esta línea de apoyo alcista. En otro sector diferente de lo que es la economía tenemos a Amazon. Amazon obviamente
fue una de las empresas que más tenía para ganar en este proceso. ¿Por qué? Porque todo lo que es e-commerce tuvo una fuerte, eh, fuerte movimiento porque la gente empezó a recurrir al e-commerce debido al aislamiento que se dio en muchas partes del mundo. Por eso observamos que ya en abril había dado señal de compra Amazon a niveles de 1.500 pesos y en octubre nos da salida en 3.800 pesos. Luego ocurre lo mismo que en Facebook. Se plancha cuando las más agresivas, podemos llamar, empiezan a recuperarse. Esta se plancha hasta abril, que en principios de abril otra vez vuelve a generarse una importante recuperación con incremento de volumen más que interesante. El sector financiero, bueno, tuvo una situación diferente a esas dos que mencionamos, porque durante la pandemia se mostró plano, sin digamos como miedoso, salvo este intento de recuperación que después fue murió, no tuvo mucha fuerza porque volvió a caer por debajo de cuando había arrancado prácticamente. En noviembre, cuando se produce la recuperación de la economía, que vamos a reiterarlo constantemente, porque o más que recuperación, de expectativa de recuperación, tuvo un muy fuerte crecimiento de precio. Se observó, por ejemplo, el clásico esquema de suba con corrección, suba con corrección, suba con corrección, suba, que es lo que marca el movimiento alcista, ¿no? Este es un movimiento claramente alcista. Las recuperaciones terminan cerca del 50% de este indicador. Para que esto cambiara la tendencia, debería haber quebrado el 50% y se dirigiera hacia niveles más bajos, hacia el 40 o el 30%. Pero fíjense que los rebotes sobre las zonas cercanas al 50% nos hablan que toda esta zona que está donde se mueve el movimiento de suba general en el papel se mantiene intacta. Bueno, la última señal de compra se dio en abril en 1.100 pesos, estamos en 1.400 pesos y seguramente va a seguir recuperándose si vuelve la tranquilidad a la economía norteamericana. Otro sector sumamente sensible, igual que el sector financiero, porque el sector financiero obviamente cuando tenemos problemas de riesgo de crisis es uno de los peores sectores, uno de los más sensibles, porque obviamente el sector financiero es muy distinto a otros sectores. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos problemas en el sector como pasó, por ejemplo, de algunos activos como hace un tiempo era Internet, u otro fue cuando se creó una droga que se llamaba interferón, que hubo una burbuja especulativa en interferón y en Internet. Cuando explotó esa burbuja, o explotaron esas burbujas, los activos de esos sectores cayeron muy fuertemente, pero el problema quedó encapsulado en el sector de interferón o en el sector de Internet. En cambio, cuando el que corre riesgo es el sector financiero, el riesgo que corremos es que, dado que el sector financiero tiene relación con todo el resto de la economía, el problema en el sector financiero se desparrame como una epidemia, valga la imagen, que nos tiene a la cual estamos ya acostumbrados, como una epidemia se desparrame en el resto de la economía y genere lo que se llama una crisis sistémica de la cual es muy difícil obtener una cobertura, ¿no? Es muy difícil cubrirse. Otro sector que es muy sensible a las crisis es el sector de energía. Fíjense que Exxon cae desde fines de enero, desde los 1.300 pesos, cae hasta niveles de 600 pesos, o sea, una brutal caída del 50%.
Luego se recupera, pero se mueve plana. ¿Y cuándo empieza a recuperarse? Cuando la economía norteamericana empieza a dar señales de recuperación, estamos hablando de noviembre, y empieza a recuperarse generando una interesante línea de tendencia alcista, la cual todavía nos mantiene, y si bien hizo una corrección que murió cerca del 50%, ahora está nuevamente moviéndose al alza. Observen que las correcciones, inclusive esta, aunque quebró un poquito, o esta, aunque son de correcciones algunas importantes y otras no tanto, si son correcciones y no cambios de tendencia, es probable, no siempre pasa igual, pero es probable que queden circunscriptas a niveles del 50% de este indicador para luego retomar la tendencia. Pasa lo mismo cuando la tendencia es a la baja, sube hasta el 50% y vuelve a caer. Otro sector que estuvo positivo obviamente fue el sector de entretenimiento, Disney. Disney desde marzo del año pasado arrancó en 2.000 pesos y hoy nos tiene en 7.300 pesos, moviéndose sobre una clara línea de tendencia alcista sin solución de continuidad. Acá tenemos una corrección que superó nuestras expectativas, lo mismo que esta, pero de todas maneras, obviamente esto no es una ley universal, no es una ley física o matemática que tiene que morir en el 50% de la corrección, pero obviamente suele suceder y son lugares o son zonas de corrección que el mercado generalmente respeta. Los CDRs tienen algunas características. Primero, que si la acción que es de origen tiene un desempeño positivo, nuestra inversión sube con el desempeño de la acción en un mercado mucho más claro que el que nosotros solemos tener aquí en la Argentina. Pero por otro lado nos ofrece la cobertura de la variación del dólar, que es tan difícil conseguir en la Argentina, sobre todo para inversores que podríamos decir minoristas. En cambio, con el CDR, el mismo mercado ajusta con el contado con liquidación el valor del CDR, con lo cual estamos protegidos de la falta de posibilidades de cubrirnos ante la variación del dólar. La otra característica importante es que para operar CDRs conviene hacerse asesorar por nuestro agente de bolsa, porque obviamente son tantos los sectores que intervienen en este tipo de activos que es importante tener claro en qué cosa estamos invirtiendo.